Somos Coparmex, la confederación patronal de la República Mexicana que reúne a empresarios de todos tamaños y sectores. Ven y conoce las actividades que realizamos en la zona Celaya, Laja Bajío, a través de Coparmex Comunica. Muy buenas tardes, nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en vivo en este programa de Coparmex Comunica desde las instalaciones del canal Foro CX. Un gusto que esté con nosotros el día de hoy, en este miércoles 22 de junio, y vamos a tener un programa muy interesante. Fíjese, el tema del día de hoy es la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los factores de riesgo psicosocial dentro de las empresas. Entonces va a estar muy interesante de qué se trata esta NOM, cómo aplica, qué situaciones hay que llevar a cabo, qué acciones, toda esta parte que aparte se ha hecho mucho más grande con la situación de la pandemia, mucho más importante y relevante. El día de hoy también, por ahí vamos a tener nuestra invitada, nuestra imagen de la invitada, es la ingeniero Nelly Pantoja de Export San Antonio, que nos va a hacer favor de platicarnos un poco más acerca de esta NOM. ¿Sí? Ahí la tiene, NOM 035, STPS 2018, factores de riesgo psicosocial. Vamos a ver si usted puede identificar ahí en las empresas, en los lugares de trabajo, si se está aplicando esta NOM, si se está llevando a cabo algún cuestionario al respecto o de plano no se está haciendo absolutamente nada. Entonces ahí lo va a poder identificar usted. También le vamos a compartir el día de hoy dos vacantes que tenemos en nuestra bolsa de trabajo Coparmex. Aquí tiene la primera, que es auxiliar de operación, es para TDS invernaderos, se pide que tengan de 25 años en adelante, secundaria terminada, deseable la licencia tipo C, esto es bastante relevante que tengan su licencia, pero tipo C. Y algunas de las actividades es la recolección de materiales con proveedores, apoyo a labores generales de almacén, etc. Por ahí viene el WhatsApp para entrevistas y para pedirles algunos datos, que es el 461-171-2386, para que se comunique a este WhatsApp. Y tenemos otra para la misma empresa, que es auxiliar de producción. Esta les pide 20 años en adelante, carrera trunca o conocimientos en seguridad industrial, experiencia de identificación de riesgos, condiciones de seguridad e higiene, recorridos durante las empresas. Toda esta experiencia será valorada para este puesto. De igual forma hay que mandar un WhatsApp a este número que aparece al final de la imagen. Muy bien, y la semana pasada, como usted lo vio en nuestro programa, tuvimos el Foro Dual, el Foro de Educación Dual. Desde allá hicimos nuestro programa con el ingeniero Ricardo Sandoval, que nos acompañó de Coparmex Nacional. Entonces vamos a pasar por aquí una entrevista que tuvimos con el contador Ernesto Lugo. Él nos habló acerca de sus impresiones de este foro. Recordemos que él es el presidente de la Comisión de Educación de Coparmex. Vamos a verlo y regresamos. Alrededor del estudiante, los compañeros también salen beneficiados porque pues llega con mucho entusiasmo a poderles platicar qué está viviendo, cómo está su experiencia, y entonces genera en sus compañeros laterales un entusiasmo por el estudio. Los maestros también tienen un beneficio porque al estar acompañando al estudiante, pues están también actualizándose, porque van a la empresa, ven el funcionamiento de las máquinas, y aquello que se enseña en las aulas se puede comprobar en la práctica, en la empresa. Son espacios que permiten pues generar esta simbiosis de éxito para el alumno, para el plantel educativo, para la empresa, y Coparmex pues hace esta labor de unir precisamente esta cadena y generar algo positivo, ¿no? Ese es un granito de arena de Coparmex en la Comisión de Educación. Y pues lo más importante es que el alumno y la familia pues sean beneficiados y como consecuencia la sociedad, ¿verdad? Ese es el gran objetivo y el gran resultado positivo de estos foros, de estos ejercicios. Ojalá sea el primero o el siguiente de muchos, ¿verdad?, que necesitamos aquí en la región. Excelente. Pues ahí tenemos al contador Ernesto Lugo, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Celaya, Laja Bajío. Muy bien, pues ahí tenemos, como decíamos, al contador Ernesto Lugo, quien nos habló acerca de sus impresiones de este foro de educación dual. Esta formación, que es integral, se lleva a cabo como parte de las actividades que se realizan en Coparmex, así como bolsa de trabajo, como algunos eventos, cursos, talleres, y para esto les vamos a estar pasando en el transcurso
de estos programas las formas en las que usted se puede afiliar a Coparmex Celaya Laja Bajío. Vamos a un corte y regresamos de lleno con el tema del día de hoy. Canal Foro CX marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues Un gran amigo. Con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Muy bien, estamos aquí de vuelta en Coparmex Comunica. Tenemos el honor de estar recibiendo al ingeniero Nelly Pantoja. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola René, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, espero tú también lo estés. Así es, y pues precisamente vamos a hablar de la salud mental y los riesgos psicosociales, de esta NOM 035, que se puede decir que estaba un poquito de moda porque pues como lo van pidiendo a las empresas, pues desgraciadamente no se prevé sino hasta el momento en que ya es obligatorio, entonces sí empiezan todos a buscar cómo se hace la NOM, ¿no? Es correcto, licenciado, nada más que pues ya tiene algo de tiempo que salió en vigor. En 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues los que no lo han hecho ya van un poco bastante retrasados. Bastante retrasados, diría yo. Y que a esto se sumó la parte de la pandemia, que pues obviamente detonó muchos factores en las partes psicosociales de los trabajadores, ¿no? Claro, y fíjate que precisamente debido a la pandemia tuvimos que actualizar la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque la pandemia ocasionó ciertos problemas en los trabajadores. Muchos tenían estrés porque pues me voy a enfermar, mi familia se va a enfermar, ¿qué nos va a pasar? Entonces, justo por la pandemia, que es un acontecimiento traumático severo y que lo menciona la norma, claro, tuvimos que implementar nuevamente y aplicar los exámenes correspondientes para identificar a trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Ok, entonces partimos desde qué es la NOM 035, cómo la podremos definir para que la gente que no está tan familiarizada con estos términos de la Secretaría de Trabajo pudiera entender un poco más a qué se refiere esta NOM. Claro, pues es una de las tantas normas oficiales mexicanas que tenemos pertenecientes o a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, pues como su nombre lo dice, se refiere a la identificación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que es una definición bastante amplia e incluso pues importante que lo mencionáramos un poquito más adelante. Ok, perfecto. Entonces, como viene en la nomenclatura, pues aplica desde el 2018, se hace un poquito ya más obligatoria, empieza a avanzar y con esto de la pandemia pues se recrudece y se tiene que haber una reestructuración, me imagino, de varias cosas que se estaban llevando a cabo con esta NOM en las empresas. Ahorita, ¿en qué va? ¿Se están haciendo válidos los apercibimientos por parte de la Secretaría? ¿Hubo un periodo más de prueba o cómo va esta parte? No, ya no hay periodo de prueba, ya todas las empresas tenemos que tenerla bien aplicada, todos los factores bien identificados, ya no hay chance, digámoslo así. Okay. Ya tenemos que tenerlo bien estructurado en las empresas. Ahora habla de factores de riesgo psicosocial, ¿cuáles podríamos mencionar o a qué se está refiriendo en esta parte? Ok.
te decía hace rato, la definición de los factores de riesgo psicosocial es bastante amplia, no es tan sencillo definirlo. La misma norma establece una definición y comienza diciéndolo como lo siguiente: los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden causar en los trabajadores problemas de ansiedad, de estrés grave, así lo menciona de hecho, no cualquier tipo de estrés, sino estrés grave, problemas de adaptación entre las personas o los trabajadores y problemas de sueño, problemas del ciclo sueño-vigilia, es decir, que las personas tienen problemas para conciliar o mantener el sueño. ¿Sí? Esa parte es la que se va a estar revisando en el caso de los trabajadores como tal, entonces. Sí, mira, esta es parte de la definición. O sea, la norma dice: los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden causar estos problemas de salud en los trabajadores, pero también menciona que son causados por ciertas situaciones en el trabajo, porque muchos podemos decir: yo tengo ansiedad, yo tengo estrés, entonces es por motivo de trabajo y a ver, patrón, hazte cargo de esto. No es así. La norma dice que son causados por las propias condiciones de trabajo, las condiciones ambientales, como por ejemplo una condición insegura que puede mantener al trabajador en un estado de alerta o preocupación, porque pues en qué momento va a sufrir un accidente, ¿no? Esa es una de las causas. Otra de las causas es la rotación de turnos y la duración de las jornadas laborales, que ahora hay algunas bastante extensas. Así es. Y cuando superan o exceden lo permitido por la Ley Federal de Trabajo es cuando comienzan a causar ciertos problemas. También son causadas por las relaciones y el tipo de liderazgo negativo en el trabajo, por problemas de control en el trabajo, es decir, que tú sientas que tú no tienes ningún tipo de control en tu área de trabajo. ¿Sí? También aplica en esa parte, entonces. Así es, así como por la violencia laboral. No, la norma es bien clara en ese sentido y dice: no incluimos la violencia sexual, solamente la violencia laboral. Y para entender un poquito por qué esta la excluye, porque eso ya sería un caso de acoso sexual, ya se ve de otra forma. Sí, ya se debe de evaluar de diferente manera, no lo incluye, simplemente no lo incluye, solamente violencia laboral. Entonces estamos hablando de un tipo de bullying que, si mal no recuerdo, en el idioma inglés lo manejan como mobbing, ¿no? Que es el bullying dentro de una empresa o del lugar de trabajo, que también se sufre como tal. Entonces, todo esto, ¿en base a qué lo puede revisar los patrones? ¿Qué actividades o cómo se puede dar cuenta? ¿O es únicamente cuando un trabajador va y lo denuncia? No, mira, es toda una metodología que se tiene que aplicar para identificar los factores de riesgo psicosocial. Depende mucho de la cantidad de trabajadores que laboren. Es importante mencionarte que aplica para todos los centros de trabajo de todo el país, independientemente de si son 2 o 1000 trabajadores, no importa la cantidad, aplica para todos. Y de ahí partimos, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, la norma dice que si son tantos trabajadores, aplican ciertos puntos de la norma; si son otros tantos trabajadores, aplican otros puntos. Por ejemplo, de 16 a 50 trabajadores se tienen que evaluar e identificar los factores de riesgo psicosocial. En el caso de las empresas que tienen más de 50 trabajadores, se tienen que evaluar los factores de riesgo psicosocial, pero además el entorno organizacional, para saber si es favorable o no, si hay algún tipo de violencia o problemas en el entorno laboral. Entonces va de acuerdo al volumen de trabajadores que tienen las empresas, las acciones a llevar a cabo, ¿no? A realizar. Es correcto. Por ejemplo, las empresas que te decía que son de 16 a 50 trabajadores tienen la opción de utilizar una guía de referencia que viene en la norma. Sabemos que las guías de referencia
no son obligatorias, son opcionales, pero yo sí recomiendo, por la experiencia que tuvimos, es mejor utilizar la guía que viene, porque te quitas un poco de otro problema, que es que tus cuestionarios o tus evaluaciones cumplan con ciertos requisitos. Entonces, lo mejor es de una vez aplicar lo que te recomienda la norma, ¿no? Como en otras situaciones de las secretarías, pues te dejo la herramienta, tú usa la que quieras, pero mejor usa la mía, ¿no? A eso se refiere un poquito. Sí, no, y la verdad que es útil. Es bastante útil porque pues está ya muy enfocada, ya estudiada a realmente lo que quiere la norma, ¿no? Que es prevenir las situaciones de que te comentaba, de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, si ya lo hicieron, ya lo trabajaron, pues vamos a utilizarlas. Ok, perfecto. Ahora, varios de estos factores de riesgo que se mencionan, a lo mejor quien nos está escuchando, nos está viendo, puede decir, pero pues eso es normal, o sea, así se maneja en mi empresa, estrés siempre hay, siempre es, aquí tienes hora de entrada pero no de salida, y todas esas malas prácticas que hemos manejado a lo largo de los años en México y en diferentes empresas. ¿Cuál vendría a ser la diferencia ahorita con esta NOM? Digo, aparte de que ya está vigilado por la Secretaría, ¿qué cambios o qué situaciones agravarían estas actividades, por ejemplo? ¿Te refieres como a...? Sí, o sea, ¿en qué nivel podríamos decir, ok, ya se está incurriendo en alguna infracción de la norma como tal? ¿Cuándo dividir de decir, ok, tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, o de plano sí ya esto es pues insalvable, ¿no? Ya es demasiado el estrés. Ok. Mira, vamos a retomar lo de las guías de referencia y la identificación de los factores. Suponiendo que somos una empresa de 16 a 50 trabajadores, aplicamos el cuestionario, y en el cuestionario hay una parte al final en la que tenemos que evaluar, y la norma también te dice qué calificación tienen las preguntas. No todas las preguntas tienen la misma ponderación. Entonces, al final de tu evaluación tienes que sacar una calificación total, y ahí te va a decir tu resultado es nulo, bajo, medio, alto o muy alto. Son las opciones que hay. Y la norma te dice, entonces, si obtuviste un resultado nulo, tienes que hacer esto. Si fue bajo, tienes que hacer esto, como opción, ¿no? Ya cada empresa decide qué es lo que realmente le aplica o lo que no le aplica. Ok, de acuerdo. Porque a lo mejor pues muchas de esas cosas ya estamos pues malamente acostumbrados, ¿no? A vivir en el día con día, y ahorita con esta herramienta pues nos va a ayudar a mejorar esta parte. ¿No se sienten los trabajadores como un poco cohibidos en cuanto a si les están haciendo esta revisión, de decir, híjole, es que si califico lo que verdaderamente creo me van a correr, o alguna situación así? ¿O cómo se maneja esa parte? Sí existe ese problema. Algunos pueden decir, no, pues mejor no contesto nada porque no sé si me vayan a hacer algo, ¿no? Exacto. Pero también la norma dice que en el momento en el que se estén aplicando los cuestionarios, la persona que los aplique tiene que dar esa confianza al trabajador. Se sugiere que lo haga una persona que no sea, por ejemplo, la persona encargada de relaciones laborales, porque saben que la de los finiquitos, ¿no? Sí. Van a tenerle temor. Que no sea el personal, pues sí, con cierto, digamos, un rango alto que a ellos les dé temor. Sí, no. Tiene que ser de preferencia, sugieren alguna otra persona, inclusive alguna persona externa. Muchos han contratado psicólogos para que les ayuden a implementarla o aplicar los exámenes, y eso está bien, pero creo que se puede resolver de manera interna. Nosotros lo aplicamos de forma interna, dándoles, pues, te digo, la confianza, explicándoles que no se va a actuar de mala manera con ellos, y pues al parecer todos nos contestaron de forma correcta. Sí tuvimos algunos trabajadores, por ejemplo, expuestos a acontecimientos traumáticos severos, que se les dio atención médica privada.
Y al final resultó en algunos casos que ni siquiera había sido con motivo de trabajo, o sea, simplemente ellos querían externar, traigo esta preocupación, este estrés, esta ansiedad, pero por cosas de la casa, ¿no? Entonces, okay. Al contrario, nos favoreció y ellos externaron cosas que ni siquiera al final eran de trabajo. Que al final creo que ese espacio que tenga una empresa y que te permita como trabajador externar ciertas cosas, pues creo que es bueno, ¿no? Es benéfico porque el trabajador se va a sentir más en confianza, más entendido, más escuchado por su empresa y pues creo que al final es ganar para los dos, ¿no? Así es. Yo creo que esta norma llegó para facilitar a las empresas un poco la identificación de estos problemas, porque anteriormente pues se escuchaba que tengo estrés, tengo ansiedad, pero pues nadie sabía por qué o qué onda, ¿no? Y al principio había mucha mala información. Se escuchaba decir antes de que se implementara la norma, cuando recién se publicó en el Diario Oficial, que ahora si tengo estrés, la empresa me va a pagar, la empresa me va a atender y hasta me voy a incapacitar. Okay. Y no es así de sencillo, ¿sí? La norma es muchísimo más completa, es muchísimo más benéfica para las empresas, porque permite saber si realmente tienes estrés o no, si nada más es como alguna preocupación que traes, pero no es un estrés grave. Claro. Y quizá esa preocupación que traes es por la casa, no es por el trabajo, y la norma deslinda a la empresa de hacerse cargo de un estrés que viene de problemas familiares. Sí, de otras situaciones. Sí. Ok, perfecto. Pues ahorita vamos a continuar con obligaciones, porque también nos habla de obligaciones esta NOM. Y vamos a comentar algunas otras situaciones ya en la implementación que hizo la ingeniera en su empresa, pero vamos a un corte y regresamos en Coparmex Comunica. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues meternos en la entrevista. Sí. Muy bien, estamos de vuelta en Coparmex Comunica. Antes de meternos de lleno a las obligaciones que tiene tanto patrón como trabajadores en esta NOM 035, vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestro tema y vamos a ver una cápsula de nuestra señal Coparmex que se llama Dices, que tuvimos hace unos días al ingeniero Ignacio Vélez presentándonos esta plataforma tan interesante. Vamos a ver esta cápsula muy rápidamente y regresamos. ¿Pasa con la seguridad en Chiapas? San Cristóbal de las Casas bajo asedio de grupos criminales. Tuxtla Gutiérrez, crece la percepción de inseguridad. 79.7% de la población de 18 años y más se siente insegura. Tapachula, crece la percepción de inseguridad. 73.6% de las personas se sienten inseguras. La organización Semáforo Delictivo pone al Estado en rojo en secuestro, narcomenudeo, feminicidios. Urge ajustar la estrategia de seguridad en Chiapas. Más fuerza de seguridad en todo el estado. Investigar y sancionar casos de corrupción. Mejorar la comunicación entre autoridades. Cero impunidad en homicidios de alto impacto.
Prevenir las adicciones. Urgen medidas de los 3 niveles de gobierno. Tenemos derecho a vivir seguros. ¿Y tú, qué dices? Bueno, pues aquí tiene la cápsula muy importante, muy puntual de Dices. Recuerde seguir esta plataforma en todas las redes sociales que menciona en la imagen. Muy bien, pues estamos hablando acerca de los riesgos y factores psicosociales de la NOM 035 y nos quedamos en las obligaciones, ingeniero. ¿Qué tipo de obligaciones tienen los patrones en esta NOM? Me da risa porque es un tema bastante extenso. Y polémico, me imagino también. Sí, pero bueno, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Ajá. Y la norma comienza por solicitar a los patrones la elaboración y la creación de una política de los factores de riesgo psicosocial, una política que los prevenga, así como que promueva un entorno organizacional favorable. Ese es el primer punto. Y muy amplio porque que promueva un entorno favorable, pues abarca muchísimas cosas, ¿no? Igual sí. si los podemos ir comentando así de manera muy general, nada más mencionar algunos. Claro, yo quería extenderme, licenciado. Tendremos que hacer otro programa al respecto porque hay muchas cosas y a lo mejor llegarán dudas de parte de la audiencia también. Claro, con todo gusto. Bien, entonces ese es el primero de las obligaciones. El siguiente es identificar los factores de riesgo psicosocial. Aquí diferencia para empresas de 16 a 50 trabajadores y para empresas de más de 50 trabajadores. Tienen que hacer también la identificación, pero los que tienen más de 50 también tienen que evaluar el entorno organizacional. Las de menos de 50 no tienen que hacerlo, las de más de 50 sí. Lo siguiente es establecer medidas de prevención y control de los factores de riesgo psicosocial. ¿Sí? Este es otro punto que sí es polémico y hay que tocarlo en otro momento porque es bastante extenso. Lo siguiente que tienen que hacer los patrones es identificar a aquellos trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Cuáles son estos acontecimientos? Por poner un ejemplo, un incendio en el trabajo, un accidente delicado, un accidente grave que haya ocurrido en el trabajo, una defunción, actos de violencia laboral, un secuestro en el trabajo y repito, en el trabajo, porque precisamente la norma lo dice, solamente aquellos que fueron presenciados por el trabajador durante o con motivo de trabajo. Nada más. Ahí me surge una duda, ingeniero. ¿Incluye, como en otras ocasiones, trayectos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo? No es correcto. Es correcto. Sí, también con motivo de trabajo. Así es. Lo siguiente a lo que está obligado el patrón es a aplicar exámenes clínicos y médicos a aquellos trabajadores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo y expuestos a factores de riesgo psicosocial. ¿Sí? Da la opción de que se haga de manera privada mediante una institución de seguridad privada o pública o con el médico que ya se tiene o que se tenga en la empresa o con un psicólogo, con un psiquiatra. Ahí ya es decisión del patrón cómo quiere dirigirse, ¿sí? El siguiente punto que tiene que cumplir el patrón es la difusión de la información a sus trabajadores. ¿Qué información? Todo lo que se está haciendo en la norma. Todo, desde los resultados, desde la aplicación de los cuestionarios hasta los resultados y también la forma en cómo afectan los factores de riesgo psicosocial a su salud. De las medidas, también se tiene que informar de aquellas medidas que se hayan implementado para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y de los mecanismos que se tengan en la empresa para atender a prácticas opuestas a un entorno organizacional favorable. ¿De qué manera yo como trabajador o con quién puedo dirigirme o denunciar que alguien está siendo violento conmigo, que estoy sufriendo cierta situación en el trabajo? Entonces, están los canales correctos, ¿verdad? Y claros para los trabajadores. Bien definidos y de manera anónima. Muchos implementaron
Lo de las llamadas telefónicas para atenderlos vía llamada de forma anónima. Nosotros no, nosotros en la empresa tenemos nuestro buzón de quejas y es así como se hace, o directamente si alguien no tiene problema porque sepan que fue él, directamente puede dirigirse a presentar su queja. Ok, de acuerdo, muy bien. Bien. En cuanto al trabajador, ¿hay obligaciones como tal? ¿Yo como trabajador estoy obligado a algo en esta parte? Sí, estamos obligados como trabajadores a participar en la implementación de esta norma. Tenemos que participar en el llenado de los cuestionarios, hacerlo de forma certera, cierta, que no debemos de mentir o de querer perjudicar al trabajador, ¿no? Al patrón. Debemos de participar en las campañas que se hagan para prevenir los factores de riesgo psicosocial, las medidas que se implementen, y es básicamente eso, un pequeño resumen de las obligaciones de los trabajadores. Sí. Muy bien. Ahora, en el caso de su empresa, que ya lo llevaron a cabo, ya lo implementaron, ¿nos podría platicar un poquito a grandes rasgos cómo fue esta implementación? Así los pasos a seguir. Claro, lo primero que hicimos fue definir un comité de prevención de los factores de riesgo psicosocial compuesto por la parte de servicio médico, la parte de relaciones laborales, la gerencia, seguridad y medio ambiente y se me escapó el médico de la empresa, bueno, entra en la parte de servicios médicos. Entonces, una vez que contamos con ese comité, nos sentamos a definir la política, que de hecho utilizamos la guía que propone la norma. Una vez definida la política, la difundimos, la publicamos para todos los trabajadores. Enseguida aplicamos una fórmula que es una opción para aquellas empresas que tenemos más de 50 trabajadores para hacer la identificación de los factores de riesgo psicosocial solamente a un grupo de trabajadores. Pero bueno, para sacar la muestra se tiene que hacer utilizando una fórmula que viene ahí en la norma y tiene que hacerse de forma aleatoria para implementarla en la empresa. Nosotros hicimos la encuesta a más o menos 300 trabajadores, 300 y algo. Somos más de 1,000 trabajadores. Entonces, pero fue una muestra amplia de todos modos, fue bastante amplia. Sí, y tiene que hacerse de forma proporcional entre el número de trabajadores de sexo masculino como de sexo femenino. Sí, lo siguiente que hicimos fue aplicar los cuestionarios de acontecimientos traumáticos severos y enseguida filtramos a aquellos trabajadores que sufrieron un acontecimiento traumático y que fueron expuestos a los factores de riesgo psicosocial para darles atención. Nosotros sí lo hicimos de forma privada, mediante una institución privada. Y enseguida de que los atendimos, hicimos un programa para implementar medidas de prevención de los factores de riesgo psicosocial. Sí, en este programa pues venían diversas actividades para que nosotros pudiéramos pues dar solución a aquellos problemas que detectamos mediante la aplicación de las encuestas. Sí, enseguida pues lo que se hizo y lo último fue la información a los trabajadores de los resultados obtenidos. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor no podemos meternos mucho en casos muy específicos, pero nos podría comentar algunas de las situaciones que surgieron para que la gente se dé una idea de qué información va arrojando estas herramientas o alguna situación que nos pudiera comentar sobre su aplicación en la empresa. Claro, por ejemplo, en la cuestión de los acontecimientos traumáticos severos, pues sabemos la situación en la que estamos actualmente en seguridad en el país, precisamente acabamos de ver en la región, sí, y bueno, sí, en el país así es, sí, entonces hubo la queja de varios trabajadores de que en el trayecto habían sufrido asaltos, situaciones de ese tipo, ya sea en el mismo transporte de la empresa o cuando ellos vienen caminando al trabajo, entonces es uno de los eventos repetitivos.
En esta parte la NOM les obliga a los patrones a tomar cartas en el asunto en esos casos específicos. O sea, después va a haber una visita posterior para revisar qué se hizo sobre esos comentarios, o se quedan a la espera, se podría decir. Sí, se tiene que dar un seguimiento. En el caso específico de los acontecimientos traumáticos severos, se tiene que dar la atención particular al trabajador, porque esto es una situación personal. Sí, entonces para ello es que se les da la atención médica, psicológica o psiquiátrica, dependiendo del caso, de la gravedad, tal vez también sea importante considerar. Y si la Secretaría en algún momento puede llegar y decir, ok, muéstrame tus resultados, tienes a este trabajador que te reportó haber sufrido estrés por un acontecimiento traumático, ¿qué hiciste? Okay. Sí, entonces hay que darle el debido seguimiento. En el caso de, bueno, he leído por ahí una situación que se llama el burnout, que es cuando ya de plano no puedes con tanto trabajo y que ya estás saturado. Digo, les ponen algún calificativo, pero realmente muchos lo hemos vivido mucho tiempo y a lo mejor alguien que nos está viendo por aquí lo está viviendo y cree que es parte normal de su trabajo. Al final acaba desgastado psicológica, físicamente el trabajador. ¿Alguna situación de estas nos ha arrojado en el caso de ustedes, por ejemplo, en cuanto a trabajo excesivo de algún trabajador? No llegamos a ese punto, okay. La verdad, afortunadamente no hubo alguna queja, algún reporte de tal magnitud, pero sí el síndrome del quemado en el trabajo, que es a lo que te refieres, sí puede surgir en cualquier momento, inclusive a nosotros puede pasarnos. Afortunadamente ahorita no, pero de hecho esa es una evaluación específica, que si te sale un trabajador con una calificación de muy alta, tú tienes que hacer una evaluación específica con un psicólogo que valore si realmente tienes ese síndrome o no. Okay. Y entonces tendría que aplicarse alguna otra medida, pero esto sí ya es más específico, no algo, es lo más delicado que puede llegar a pasar, digámoslo así, en el trabajo, sí. Sí, porque me imagino que ahí pues ya estamos hablando de cargas de trabajo, de horarios mal repartidos o alguna situación así, además de condiciones pues extremas de trabajo. No sé si en empresas, por ejemplo, fundidoras o algo que obviamente el riesgo es muchísimo mayor, pues a lo mejor le esté saliendo esos detalles, ¿no? Alguna situación así. ¿Qué sería lo más común que pudiera salir aquí en Celaya y en la región, de acuerdo a su experiencia? Yo creo que las jornadas de trabajo. Okay. Sí, los horarios extendidos, también creo yo que puede salir la interferencia del trabajo en tu familia, que eso es también sí, importante. Claro. ¿Por qué? Porque se da mucho el caso de que estás ya con tu familia en tu descanso y te suena el teléfono, o regrésate a la empresa, o de plano no pudiste descansar en el día que tenías asignado para así eso, ¿no? Entonces sí es un reto importante que tenemos las empresas. El objetivo de las empresas pues es producir, es vender, pero también es cuidar el factor humano, cuidar al personal, y tenemos que respetar sus horarios, sus tiempos, y para ello pues está bien definido en la Ley Federal de Trabajo hasta dónde podemos tener a los trabajadores en planta, o hasta dónde podemos exigirles que trabajen fuera de su horario laboral. Sí, ya son modalidades que se pueden ir viendo, no siempre cumplir con la ley. Ok, que por ejemplo este tema, bueno, ahorita que lo menciona, que es importante, porque con la situación del home office, pues creo que se fue al revés, ¿no? No fue así de que, estoy descansando, no, estoy trabajando más de lo que debería, porque a las 11 de la noche me llega un correo, y como estoy en mi casa, pues me hablan, me piden a todas horas, cuando ya a determinada hora se supone que ya debería haber salido, ¿no?
y que mucha gente padeció eso y se quejó en estos meses acerca de eso, ¿no? Claro, y aparte en condiciones totalmente diferentes, porque pues de estar en tu oficina, tu escritorio, ya todo el mobiliario bien definido, sí, cumpliendo con la situación ergonómica, te vas al sillón de tu casa en otro tipo de condiciones. Entonces sí fue totalmente estresante todo esto. La pandemia vino a cambiar, pero vamos a tomarlo de la mejor manera y pues implementar medidas nuevas que nos puedan ayudar a hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Sí, que ahora vamos cambiando con esta dinámica. Pues información valiosísima que nos proporcionó el ingeniero Nelly Pantoja. Muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Y pues gracias, estaremos con temas relevantes en el próximo programa de Coparmex Comunica. Muchas gracias. Gracias. Coparmex, la confederación patronal de la República Mexicana que reúne a empresarios de todos tamaños y sectores. Ven y conoce las actividades que realizamos en la zona Celaya, Laja Bajío, a través de Coparmex Comunica. Canal Foro CX, marca la diferencia.